desarrolla la parte caudal, que sería básicamente la médula espinal. Entonces, una vez que se cierre el tubo neural, finalizando la semana 4 aproximadamente, lo que vamos a tener a nivel caudal, básicamente esta estructura, ¿sí? Que va a darnos origen a lo que sería la médula espinal. Entonces, esta es una imagen de un corte transversal de, de la formación de la médula, en la cual vamos a tener un tipo de células que se denominan neuroepiteliales, ¿sí? Estas células neuroepiteliales básicamente van a dar origen a otro tipo de células que se denominan células del neuroblasto. Y bueno, para organizar más o menos la médula, tenemos que, vamos a dividir en tres zonas, ¿sí? La zona ventricular, que sería toda esta parte, la capa del manto y la capa marginal, que es la más externa o lateral. Entonces, la zona ventricular va a estar ocupada por el neuroepitelio, ¿sí? Y va a dar origen a lo que sería próximamente el epéndimo o el canal ependimario, ¿sí? Con las células ependimarias, que es la parte más interna de la médula. Luego, en la parte zona intermedia, tenemos la capa del manto. Acá ya vamos a tener las células del neuroblasto, ¿sí? Epéndimo, neuroepitelio, capa del manto, neuroblasto. ¿Qué vamos a tener acá? En esta capa del manto se va a formar lo que sería la sustancia gris. ¿Y qué es la sustancia gris? Básicamente son los cuerpos o somas neuronales, ¿sí? Y por último, en la parte más externa o lateral, vamos a tener la capa marginal que va a dar origen a lo que sería la sustancia blanca. La sustancia blanca son las fibras que emiten estos somas de la sustancia gris que van a continuar después, que vamos a ver, ¿verdad? Cómo a dar origen al sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces vamos a tener el canal ependimario, capa del manto que va a dar origen a la sustancia gris y la capa marginal a la sustancia blanca, ¿sí? Bueno, una vez que entendamos de dónde viene todo eso, a lo largo del desarrollo embrionario fetal, ¿verdad? Vamos a tener que, eh, bueno, esta estructura, ¿verdad? Acá tenemos el canal central con las células ependimarias, el epéndimo rodeándole, ¿sí? Entonces, la capa del manto dijimos que iba a originar a lo que sería la sustancia gris, ¿sí? Que es lo que ven acá. Esta sustancia gris se va a volver a dividir en dos partes, ¿sí? Se divide en dos partes por, eh, por esta línea que es el surco intermedio, ¿sí? Que va a dividir en una placa alar y una placa basal. La placa alar sería la dorsal y la basal sería la ventral, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber acá? Que la placa alar, acá en esta zona se van a ubicar las neuronas que básicamente se encargan de la parte sensitiva del sistema nervioso central. Y la placa basal va a originar lo que sería el asta ventral que se ocupa de la parte motora, ¿sí? Eh, bueno, esto se da básicamente por un engrosamiento o varias divisiones de las células del neuroblasto, que de esto luego va a quedar así más o menos la médula, ¿sí? Y otra característica es que también tenemos dos estructuras que se denominan las placas, como la placa del techo a nivel más superior, digamos, de la placa alar y la placa del suelo, ¿sí? En la placa basal. La característica de estos dos es que acá no tenemos
células del neuroblasto, sino que estas zonas funcionan como vías de paso para las diferentes fibras que vamos a tener en, en la médula, ¿sí? Acuérdense que la médula es básicamente funciona como un ascensor, ¿verdad? O sea, por ahí discurren todas las fibras eferentes, aferentes, tenemos también la fibra del sistema nervioso autónomo que, como vemos acá, una cosa que no mencioné, se origina también el asta lateral, ¿sí? Que vamos a ver predominantemente esto, ¿verdad? En la región en la región tóraco-lumbar de la médula espinal. ¿Por qué la tóraco-lumbar? Porque en la parte torácica vamos a tener lo que las neuronas que originarían el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que es parte del sistema nervioso autónomo. Y en la lumbosacra del sistema nervioso parasimpático específicamente. Entonces, a nivel tóraco-lumbar, acuérdense que tenemos este engrosamiento que se denomina asta intermedia o asta lateral. Entonces, repitiendo nuevamente, la sustancia gris que proviene de la capa del manto, tenemos a los cuerpos neuronales. En la sustancia blanca vamos a tener las fibras que salen de estos cuerpos. Después tenemos el epéndimo, las células ependimarias que forman el conducto ependimario de la médula. Y el asta ventral motora, en su mayoría, y asta dorsal sensitiva, ¿sí? Y asta intermedia, como dijimos, tóraco-lumbar, ocupada por el sistema nervioso autónomo. Bueno, a nivel anterior también se forma un surco que se llama surco anterior, pero no así en la parte posterior donde se forma solamente un tabique medio, el tabique medio posterior. Bueno, entonces esta es otra figura, nada más para mostrar otra vez de dónde se genera cada zona, ¿verdad? Bueno, y como vimos anteriormente, dijimos que en la neurulación formamos nosotros el tubo neural, ¿sí? Que es esta estructura de acá. ¿Qué pasa? El- en la neurulación también tenemos otras células que están en esta parte que nosotros dijimos que se llama el pliegue neural, ¿sí? Estas células, ¿verdad? Luego de que se cierre el tubo neural, van a formar una estructura que se queda en la parte superior del tubo neural que se denomina la cresta neural. ¿Y qué tenemos que saber de esto? Que la cresta neural va a dar origen a los ganglios raquídeos, que son estas estructuras de acá. Estos ganglios raquídeos se encuentran solamente a nivel posterior de las raíces de los nervios y que vienen como dijimos, del asta ventral o del asta dorsal, ¿sí? Entonces, las células de la cresta neural van a dar origen al ganglio raquídeo, ¿sí? Acá prácticamente se aloja una neurona que se denomina neurona unipolar. ¿Y cuál es la función de esta neurona? Es servir prácticamente como un nexo entre el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos la raíz dorsal, la raíz ventral, el ganglio raquídeo posterior que provienen de las células de la cresta neural, ¿sí? Bueno, para que tengan una idea nomás, la médula espinal básicamente es del tamaño de su dedo meñique, para que se hagan una idea. Y es una estructura muy importante porque prácticamente por ahí recurren todas las fibras aferentes y eferentes. Bueno, y a ver, ¿quién me puede decir primeramente la diferencia entre sistema nervioso central y periférico? Diferencia estructural, o sea, hasta dónde es el sistema central y hasta dónde el sistema periférico.
sea, dónde termina el sistema nervioso central y dónde empieza el sistema nervioso periférico. Podría ser que el sistema nervioso central abarca la médula ósea y el periférico los nervios raquídeos. Atendé que la médula ósea es la médula de los huesos. Creo que te refería a la médula espinal. Sí, médula espinal, disculpe. Médula espinal. A ver, ¿cómo había dicho? La médula espinal más. Que el sistema nervioso central podría abarcar lo que es la médula espinal y el sistema nervioso periférico podría abarcar los nervios raquídeos. Está relativamente bien, pero ¿hasta dónde? Sí, sí, y hasta dónde. Y estas ramificaciones serían parte del central o del periférico. Del periférico. Bueno, a ver. Vamos a ver que la médula, como dijimos, emiten ramificaciones posteriores, sensitivas, y ramificaciones anteriores, motoras, ¿sí? Acá termina el sistema nervioso central, ¿sí? A este nivel prácticamente. Una vez que estas dos ramificaciones se unan y formen el nervio raquídeo, como dijo ahí el compañero, está perfecto, ¿verdad? Se forma el nervio raquídeo y acá empieza lo que sería el nervio periférico, ¿sí? Como vemos en esta imagen, tenemos otra vez las ramas anteriores, ¿sí? Y ramas posteriores. Para guiarse también me olvidé decirles, el asta ventral es más gruesa que el asta posterior, ¿sí? Entonces tenemos las ramificaciones anteriores y posteriores. Acá termina lo que sería el sistema nervioso central y pasando el ganglio raquídeo, ¿verdad? Empiezan los nervios raquídeos, ¿verdad? Que formarían el sistema nervioso periférico. A entender después que le va a hablar Marcos del plexo braquial. Bueno, tenemos estas ramificaciones que dijimos, ¿verdad? Y este nervio raquídeo se vuelve a dividir en una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Y como pueden ver, los ramos anteriores son un poco más gruesos que los posteriores. Y esto es algo que yo aprendí hace poco nomás, que es porque básicamente nosotros, la mayoría de las cosas, hacemos todo para adelante, ¿sí? Caminamos hacia adelante, abrazamos hacia adelante, sí, todo adelante y atrás prácticamente casi nada. Entonces, filogenéticamente, ¿verdad? Se van desarrollando mejor las, el- las, los nervios raquídeos anteriores. Bueno, y la diferencia entre encéfalo, cerebro y sistema nervioso central. Martín, Sí, una cosa también para ayudarle, siempre que le hablen del sistema nervioso central, ustedes tienen que pensar en todo lo que está cubierto por hueso, ¿sí? O sea, médula espinal y el cerebro, el encéfalo, ¿sí? O sea, justamente porque vamos a decir es más delicado, es que tiene una protección. Porque hace rato dijeron, el sistema nervioso central no es solamente médula, es médula y cerebro. Y después más el punto específico en donde se parte. Y que si se fijan, justamente cuando ven más anato, el tema de las vértebras, van a ver en dónde, o sea, por dónde salen esas ramificaciones que después se unen para formar el nervio raquídeo. Y eso no, quería decir. bueno, y así mismo como dijo Marco, ¿verdad? Para tener prácticamente de referencia lo que está cubierto por lo que serían los huesos, ¿verdad? La columna vertebral y el cráneo, sistema nervioso central, ¿verdad? Em, Más allá de eso, sistema nervioso periférico. Y la diferencia entre sistema nervioso central, encéfalo y cerebro. Encéfalo no era lo que los derivados de las vesículas primarias y cerebro en los hemisferios cerebrales, creo.
Está más o menos bien. O sea, básicamente el cerebro constituye lo que serían los hemisferios más el diencéfalo, que van a estudiar después, ¿sí? Que es lo que dijimos, todo lo que sería tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, ¿sí? Eso es cerebro. Después tenemos al encéfalo, que es el cerebro más el tronco encefálico y cerebelo, ¿sí? Todo eso es el encéfalo. Y el sistema nervioso central más grande otra vez es la médula espinal más el encéfalo, ¿sí? Bueno, em, siguiendo entonces, acá tenemos un poco más, ¿verdad? De cómo quedaría la médula, ¿verdad? La disposición con las ramificaciones anterior, posterior, el, la asta ventral, la asta posterior, la sustancia blanca, sustancia gris. Acuérdense también que en la médula la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Esto vamos a ver después cuando veamos el desarrollo del cerebro, que es a la inversa. O sea, en el cerebro, en la corteza, vamos a tener la sustancia gris que serían los somas o cuerpos neuronales. Y a nivel interno vamos a tener la sustancia blanca que, como dijimos, son las fibras, ¿sí? Bueno, una vez que se termina en realidad de desarrollar todo lo que sería la parte de la médula, ¿verdad? Con el sistema nervioso periférico, tiene que empezar a, a mielinizarse, ¿sí? Básicamente, esta mielina, ¿verdad? La vaina de mielina lo que hace es, funciona como un aislante, ¿verdad? Para que los impulsos transcurran más rápido por estas fibras, ¿sí? Eh, la velocidad sí, más rápida a la que puede llegar prácticamente un impulso son los sensitivos que llegan hasta 120 metros por segundo aproximadamente. Entonces, esto es lo que le había contado a Marcos la vez pasada. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el cierre del tubo neural se daba en sentido céfalo-caudal? Es decir, de arriba a abajo, ¿sí? Y acá tenemos que tener cuidado, porque la mielinización se da en sentido a la inversa, caudocefálico. ¿Y por qué esto? Porque vamos a ver que básicamente en el sistema nervioso periférico la mielinización va a iniciar al cuarto mes de vida intrauterina aproximadamente. Y esto no es que nace el bebé y termina ahí, no. Generalmente va a terminar en la adolescencia, entre los 15 y 17 años aproximadamente. Algunas bibliografías mencionan que hasta los 16. La mielinización del sistema nervioso periférico entonces se da por un tipo de células específicas que se llaman células de Schwann, ¿sí? Estos van a ir rodeando prácticamente el axón, ¿verdad? Formando la vaina de mielina, ¿sí? Que debería también la célula de la cresta neural, así como el ganglio raquídeo posterior. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, tenemos que este empieza al sexto mes de vida intrauterina. Por eso es caudocefálica la mielinización, ¿sí? Primero empieza a nivel del sistema nervioso periférico, que se da al cuarto mes, y en el sexto mes recién empieza la mielinización del sistema nervioso central. Pero este finaliza antes. A los 2 o 3 años prácticamente ya termina de mielinizarse el sistema nervioso central. ¿Y cuál es la célula que se encarga de mielinizar en el sistema nervioso central? Son los oligodendrocitos, ¿sí? Entonces, periferia, célula de Schwann, sistema nervioso central, oligodendrocitos. Bueno, y también vale la pena mencionar, ¿verdad? Que prácticamente la columna vertebral crece más rápido, digamos, que la médula espinal, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen, tenemos que en la figura A que al tercer mes prácticamente la médula espinal coincide con el número de vértebras, ¿sí? O sea, el segmento medular sacro 1 va a coincidir con el número
o con la vértebra sacra 1, ¿sí? A medida que pase el tiempo, ¿verdad? Como vamos a ver, por ejemplo, en el neonato, vamos a tener que la médula se va a ir quedando y la columna va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el neonato tenemos que la médula espinal, ¿verdad? El cono modular, que es la parte final, digamos, de la médula, va a llegar a nivel de la tercera lumbar, ¿sí? Vamos a ver después qué importancia tiene saber esto, porque hay un método diagnóstico que se llama punción lumbar y dependiendo de si tenemos un recién nacido, ¿verdad? O un adulto, saber a qué nivel vamos a penetrar para sacar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Para eso funciona o sirve la punción lumbar, ¿sí? Para extraer el líquido cefalorraquídeo y después estudiarlo. Entonces, en el neonato vemos que básicamente la punta, ¿verdad? El cono medular, que es esta parte, llega a nivel de la tercera lumbar, ¿sí? Y también cuando veamos el tema de las meninges, que prácticamente son las capas, tres capas protectoras del sistema nervioso central, son de externa, interna, dura madre, aracnoides y pia madre, ¿sí? La pia madre es la que está más pegada a la médula y al encéfalo, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a tener una estructura que se denomina filum terminal, ¿sí? Este filum terminal básicamente es una prolongación de lo que sería la pia madre, que es la meninge más interna que recubre la médula espinal, ¿sí? Entonces tenemos la pia madre, se prolonga como filum terminal y esto después va a dar origen a un ligamento a nivel sacrococcigio que se llama ligamento del filum terminal, ¿sí? O ligamento sacrococcigio. Eso nada más para que sepan. Acá vemos otra vez. El filum terminal que luego da origen a un ligamento sacrococcigio. Entonces, siguiendo con el tema de... Acá tenemos, por ejemplo, esta figura es de un recién nacido, ¿sí? Como dijimos, cono medular a nivel de la tercera lumbar, ¿verdad? Y en el adulto, que sería la figura D, vamos a ver que el cono medular se queda al borde inferior de la primera lumbar o borde superior de la segunda lumbar, ¿sí? Fíjense en esto. Es muy importante saber, ¿sí? Conocer. Bueno, como vimos, eh, básicamente en el adulto, digamos que la médula se queda en comparación con lo que crece la columna vertebral, ¿sí? Pónganle que aproximadamente la médula espinal tenga entre 41 y 45 centímetros más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Cuál es el problema acá? Que los segmentos medulares, ¿sí? Con segmento medular nos referimos, por ejemplo, a la parte cervical, torácica, lumbar, sacrococcígea de cada porción, digamos, ¿verdad? Entonces, estos segmentos no es que se corresponden directamente con, con las vértebras, sino que hay que ir calculando, digamos, a qué segmento medular corresponde a qué número de vértebra. Y para esto tenemos un sistema, ¿sí? Que se denomina Levi-Chapot, en el cual, por ejemplo, desde la vértebra cervical 1 a la séptima cervical, sumando 1, vamos a tener el número de segmento medular. Por ejemplo, si yo estoy en la vértebra número 6 y quiero saber a qué segmento medular corresponde, le sumamos 1, ¿sí? Entonces la vértebra cervical 6 corresponde al segmento medular C7, ¿sí? Desde T1 a T6 vamos a sumar 2, ¿sí? Y de T7 a T9 se suma 3. No sé si se entendió bien esto.
¿Puedes volver a explicar de nuevo, compañero? Por Bueno, favor. bueno. Entonces, como vimos, la médula espinal no es que crece igual que la columna vertebral. Lo que pasa es que, digamos que la médula, hablando mal y pronto, se le queda corta, digamos, ¿sí? Entonces, para que nosotros sepamos, ¿verdad? Ponerle que nosotros tenemos a la séptima cervical, ¿sí? Séptima vértebra cervical, y queremos saber a qué segmento medular corresponde. Entonces, para esto, dijimos que en las cervicales le sumábamos uno, ¿sí? Séptima vértebra le corresponde al segmento medular número 8, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Entienden? Bueno, entonces, si es que yo les pregunto, a ver, la vértebra T1, ¿a qué segmento medular correspondería? T3 puede ser. Sí, T3, muy bien. Y el segmento medular T6, ¿a qué vértebra correspondería? T4. Así es, muy bien. Porque si yo le hablo de segmento, si yo le pregunto, la vértebra tanto, ¿a qué segmento medular corresponde? Entonces ahí se le resta, ¿sí? Cuando decimos la vértebra tal, ¿a qué segmento medular corresponde? Se le suma. Y si es al revés, el segmento medular tanto, ¿a qué vértebra corresponde? Se le resta. No sé si quedó claro eso. Quedó claro, compañero. Gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Igual después de esto le vamos a pasar lo que ustedes tengan ahí, ¿verdad? Bueno, y como dijimos, saber que la médula, ¿verdad? ¿A qué nivel el cono medular se ubica? Nos sirve, por ejemplo, para, para lo que sería la punción lumbar, ¿verdad? Que como dijimos es la extracción del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Este es un adulto o es un recién nacido? Un adulto puede ser. ¿Por qué un adulto? Porque queda corta la médula. Nivel de L1, ¿sabes? Perfecto. Sí. Entonces el adulto termina básicamente en el borde inferior de la primera lumbar y borde superior de la segunda lumbar. Sí. En el neonato dijimos que a nivel de la tercera lumbar, más o menos. Entonces, nada más para que sepan nomás, nosotros en la punción lumbar vamos a atravesar un conjunto de estructuras para llegar a un espacio que se llama espacio subaracnoideo, en donde vamos a hacer la extracción del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Y cuáles son estas estructuras? Así como ven en la imagen, primero, piel y tejido subcutáneo, el ligamento supraespinoso, que se ubica acá, entre las apófisis espinosas, ¿sí? Ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio epidural, que cuando estudiamos meninge vamos a ver después, ¿verdad? ¿Qué corresponde? La dura madre, aracnoides y llegamos al espacio subaracnoideo. Sí. Bueno. Y finalizando la parte de médula, ¿verdad? Esto también van a ver en realidad, lo vamos a ver cuando veamos el esqueleto, ¿sí? La columna vertebral, nada más mencionar que básicamente tenemos dos tipos de curvaturas, ¿sí? Las primarias y las secundarias, ¿sí? Y las primarias, ¿cuáles serían? ¿O por qué se llaman primarias? Porque son las que tienen el, la forma del feto todavía, ¿sí? Que sería la curva torácica y la sacra, ¿sí? ¿Y cuáles son las secundarias? Las que se originan o se terminan de originar después, que son la cervical y lumbar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque las curvas primarias, ¿sí? Que como dijimos, es
las que tienen forma de feto todavía, así, la torácica y la sacra, eh, generan un pliegue, ¿verdad? Que nosotros le llamamos sifosis, ¿sí? Y las secundarias, cervical y lumbar, le llamamos lordosis, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en algunas personas, por ejemplo, tienen una eh, extrema curvatura, por ejemplo, de la torácica, ¿verdad? Y vamos a ver que es el famoso jorobado, ¿verdad? Que le vamos a denominar como una persona con hipercifosis, ¿verdad? Y a la inversa, si es que tiene una acentuada curva en las secundarias, va a sufrir de una hiperlordosis, ¿sí? ¿Verdad? Y la escoliosis es un desviamiento lateral de la columna vertebral, ¿sí? Bueno, antes de entrar a plexo braquial, les quiero mostrar también lo que dijimos. Bueno, nosotros habíamos dicho que, a ver, habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo, los núcleos del sistema nervioso autónomo se ubican en la parte del asta intermedia que encontramos básicamente a nivel tóraco-lumbar, ¿sí? Que son básicamente estos ensanchamientos, ¿verdad? Bueno, eso es sistema nervioso autónomo. En la médula vamos a tener dos ensanchamientos, ¿sí? Dos ensanchamientos que serían el cervical, ¿sí? Y el lumbosacro. Esos ensanchamientos van a dar origen a esta estructura, ¿sí? Al plexo braquial, el cervical y el ensanchamiento lumbosacro a otro plexo que se llama plexo lumbosacro, ¿sí? A ver, le voy a mostrar acá. Se puede ver. Se ve. Se ve, bueno, básicamente, esta es la dura, ¿verdad? Esta es la dura madre, la meninge más externa, ¿verdad? Y a nivel cervical tenemos un ensanchamiento, ¿sí? Que va a dar origen, o sea, va a emitir los... ¿Por qué se hace un ensanchamiento? Porque es la zona donde se va a formar el plexo braquial que le va a estar hablando Marco, ¿sí? Acá están algunos ramos, el tronco superior del plexo, el tronco medio y el tronco inferior, ¿sí? O sea, tenemos todo medio bochinche acá, pero Marco les va a explicar mejor. Nada más para que sepan que los ensanchamientos de la médula a nivel cervical son porque tienen que dar origen al plexo braquial, ¿verdad? Y el lumbosacro, el plexo lumbosacro. Bueno, y Marco, presentamos más la voz y métele. Dale, dale, dale. ¿Se ve ahí? Sí, se Ahí ve. se ve. Bien. Bueno, les voy a hablar del plexo braquial ahora. Esto, o sea, de esto no se van a salvar en ninguna entrega, ni de anato ni de neuro en específico. No sé realmente cómo van a ser sus entregas de neuro, no sé también si es que van a tener. Pero cuando nosotros éramos bichos, las entregas eran así visuales, las de neuro. Y por ejemplo, te ponían esta imagen en específico
y te marcaban, por ejemplo, una ramita acá y tenía que saber cuál era, ¿verdad? Y así, o sea, con esto tienen que sí o sí asegurar y saber bien, ¿verdad? Y la verdad que es mucho repasar y repasar, dibujar, hacer esquemas. También ayuda mucho en ubicarse en el cuerpo, vamos a decir. Y el plexo tiene demasiada importancia ya también por la parte clínica, que Marín sí o sí pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si se lesiona el nervio mediano? ¿Qué pasa si se lesiona el nervio cubital? Siempre pregunta, entonces, sí o sí deben saber, deben manejar, porque, como ya les dije, se preguntan ambos, en anato y en la parte de neuro también, ¿sí? Y, bueno, el plexo braquial es un plexo nervioso, valga la redundancia, que eh, a través de ella corre información sensitiva y motora del hombro, del brazo, antebrazo y la mano, ¿sí? Y está formado normalmente por las raíces anteriores, y acuérdense bien, eso es anterior, no posterior, anterior de C5, C6, C7, C8 y T1. Eso es lo normal. Pero también puede, por ejemplo, participar C4, que si participa es un plexo preformado. Y también puede participar T2, que si participa va a ser un plexo postformado. Pero sepan más así la regla básica, C5, C6, C7, C8 y T1. Ahora, una consulta. Dice que hay un nervio que es C8. ¿Hay una vértebra cervical 8? ¿Sí o no? No. 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 Muy bien. Entonces, eso también influye mucho en lo que ya explicó Martín, el tema de la segmentación. Y también para guiarse un poco, si ustedes se fijan, hasta la vértebra C7, los nervios salen, vamos a decir, por encima de esa vértebra. O sea, el nervio C7 sale por encima o en la parte superior de la vértebra C7. Pero ya que tenemos un nervio C8 que sale por debajo de C7, a partir de ahí todos los nervios salen por debajo de la vértebra. Esta vértebra, esperen que... ¿Se ve mi puntero? Sí, se Sí, ve. sí se ve. Bien, entonces esta vértebra que es T1, si ven el nervio ya sale por, o sea, y si el nervio de la raíz ya sale por debajo. Eso para que tengan en cuenta y no se confundan, porque no existe una vértebra 8, o cervical 8. ¿Sí? Solamente son 7. Bien, y bueno, vamos a empezar. Lo primero que va a pasar es que se van a unir nuestras raíces. Las que primero se unen son C5 y C6, ¿sí? Y al unirse estas, se va a formar los troncos, o sea, son 3 troncos primarios, ¿sí? Los que van a formar estas dos raíces forman el tronco primario superior. C7 va a continuar solito y va a formar el tronco primario medio. Y C8 y T1 se juntan y forman el tronco primario inferior. ¿Sí? Y a partir de acá, cada tronco va a dar 2 divisiones otra vez, ¿sí? Una anterior y otra posterior. Y ahora acá lo que está en medio es el embrollo. Las ramas o las divisiones anteriores del tronco superior y medio se unen, ¿sí? Y van a formar, estas divisiones se unen para formar los troncos secundarios, que vuelven a ser 3, ¿sí? Y la unión de las divisiones anteriores de los troncos primarios superior y medio van a formar
el tronco secundario anterolateral o lateral, nomás como quieran llamarle. ¿Sí? Después, el tronco primario inferior continúa solo y va a formar el tronco secundario anteromedial o medial nomás también. ¿Sí? Y después, acá ya juntamos ya 3 divisiones anteriores, la del superior, la del medio que nos forman el lateral y el inferior que continúa solo y forma el medial. Las 3 divisiones posteriores de los troncos primarios se unen, si se fijan acá, las 3 se unen para formar el tronco secundario posterior. ¿Sí? Y como les dije, a partir de acá también ya es mucha ubicación para poder saber la rama terminal de cada tronco o las ramas terminales del plexo braquial y la que provienen en específico de cada tronco. ¿Sí? Este se llama lateral, entonces hay que ubicar en la parte lateral de todo lo que sería brazo, antebrazo y mano. ¿Sí? De la parte más bien así lateral y anterior, por eso se llamaba anterolateral también. Y vamos a ver que su rama terminal es un nervio que se llama nervio musculocutáneo, ¿sí? Y también va a dar una rama comunicante o una rama que se va a unir después con la rama terminal del tronco secundario anteromedial o medial. Al ser medial va a ser la cara interna de todo, ya dijimos, del brazo, antebrazo, la mano, ¿sí? Que nos va a dar primero origen al nervio cubital, ¿sí? Y como ya te comenté hace rato, da una rama comunicante también con el lateral para formar el nervio mediano, ¿sí? Ahora, del tronco posterior vamos a obtener 2 ramas, ¿sí? El nervio axilar o circunflejo también y el nervio radial, ¿sí? Y así como les dije, es mucha ubicación también hacia, por ejemplo, el tronco posterior, es porque ese va a ser el trayecto que van a recorrer ambos nervios. De hecho, cuando, no sé si ya tuvieron ya práctica de miembro superior luego, pero van a ver, por ejemplo, que el nervio radial le van a encontrar en la parte posterior, luego del brazo, o sea, el húmero, hay algo que se llama el surco, o sea, el canal de torsión, ¿sí? Que es donde van a poder encontrar entre las cabezas del tríceps, por ejemplo, ¿sí? Y el nervio axilar también, porque va hacia atrás también para poder encontrarlo, o sea, es mucha también relacionar, o sea, repasar varias veces, pero también ubicándose te da o te lleva a pensar de dónde viene qué nervio. ¿Sí? Bien. Ahora, todas estas ramitas se preguntan. Entonces, hay que saber. Y esto es lo que rompe bola. Bien. Entonces, vamos así a repasar esto. Antes de que se formen, antes de que se dé la unión, ya por ejemplo entre C5 y C6, ya tenemos luego un nervio que se desprende de C5, ¿sí? Que es este nervio de acá, este que está acá, que es el nervio dorsal de la escápula o del romboides también, ¿sí? Ahora, de la unión de C5, C6, C7. No sé si acá ven este trayecto de un nervio que está acá atrás, que es bien larguito. No sé si me pueden confirmar si me están siguiendo. Se ve, compañero. Sí, bueno, este nervio larguito se llama nervio torácico largo, de ahí viene el nombre, o también nervio de Charles Bell, así, Charles Bell sería así, Carlos Campana, en español, pero no pongan eso. Y este es el nervio que inerva el serrato anterior
Y este, por ejemplo, es importante saber porque esto se ve bien en la morgue. Pero así, súper bien se ve y suelen preguntar. Ustedes van a ver en la morgue el serrato anterior y sobre ese mismo músculo va a estar un nervio así bien largo. Y ese es este, el torácico largo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver los nervios que se forman o las ramas que se desprenden cuando ya se van formando los troncos. En los troncos primarios solamente del superior tenemos ramas. ¿Sí? Vamos a tener esta rama que es para el nervio subclavio, que es para el músculo subclavio, que es el músculo que forma la depresión en la cara inferior de la clavícula, que seguro ya habrán dado. Para ese músculo es este nervio. ¿Sí? Y después también tenemos el nervio supraescapular, para que normalmente llevan el nombre del músculo del cual inervan. ¿Sí? Solamente del tronco primario, solamente tenemos ramas del tronco primario superior. Ahora, para los troncos secundarios, acá sí ya en los 3 troncos tenemos ramas. ¿Sí? Del lateral, del tronco secundario anterolateral o lateral nomás, vamos a tener el nervio del pectoral mayor o nervio del pectoral lateral, como dice acá. ¿Sí? Ahora, del posterior vamos a tener 3 ramas. ¿Sí? Que es básicamente para el músculo subescapular. ¿Sí? Y en este orden así. Subescapular superior, subescapular medio o también del dorsal ancho. Y este nervio de acá, que es el nervio del pectoral menor o medial. Perdón. Subescapular inferior, porque subescapular dijimos. El medial es acá. Error mío. Acá acuérdense de acá, todo es subescapular en esta parte, en el tronco secundario posterior. En el medial vamos a tener 3 ramas. ¿Sí? Vamos a tener, como ya le mencioné, del pectoral menor o medial. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá hay como un asa que se llama el asa de los pectorales. Y justo comunica el lateral, que era para el pectoral mayor, y el medial, que es para el pectoral menor. ¿Sí? Después tenemos 2 nervios más, que se llaman, o sea, uno es antebraquial cutáneo interno y el otro es braquial cutáneo interno. Esa es básicamente, uno es braquial y otro es antebraquial. Uno sería brazo y otro sería antebrazo. ¿Sí? Y eso sería así todo el plexo y se pregunta mucho y hay que saber bien. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. ¿Puedo pasar nomás? Sí, compañero. Ok. Bien. Esta es más o menos algo para que puedan relacionar así con los lindos cuerpos del amor. Demasiado lindo ya ese. Realmente, como les dije, busqué mucho entre mis cosas y realmente no encontré una foto así más lindo que se entienda mejor porque legalmente yo al menos estoy mirando hace casi 40 minutos por ahí esta imagen y no pude encontrar bien así como la formación de esto. ¿Sí? Sí nos marca, por ejemplo, C5, C6, C7, C8 y T1, ¿verdad?
Y acá, por ejemplo, sí nos muestra que C8 y T1 sí están unidos. ¿Sí? Que dijimos que eran los que van a formar el tronco primario e inferior. C7 que continúa solo para formar el tronco secundario medio, y acá lo que deberían estar unidos ya teóricamente. Por eso lo que es medio raro y no logra distinguir realmente así todo. Algo muy importante, detalle, esto sería, asumo que hace referencia a la arteria axilar, que es muy importante la relación que tiene la arteria axilar con los troncos secundarios del plexo braquial, porque ella más o menos como que le atraviesa, le cruza, y a partir de ese límite más o menos para abajo ya cambia de denominación. Ahí ya no es más arteria axilar, va a ser arteria braquial o humeral. ¿Sí? Sí. Sobre lo que le había comentado, algo que a Marín le gusta mucho es preguntar las lesiones de los nervios, o sea, de las ramas terminales del plexo braquial. Y siempre pregunta, siempre luego. Y básicamente son estas tres. La mano en garra, que es lesión del nervio cubital. La mano de predicador, que es del nervio mediano. Y de mano caída, que es lesión del nervio radial. ¿Sí? Esto sí o sí va a preguntar o va a explicar, porque es muy común ver, o sea, es muy característico del signo clínico debido a la afectación de estos nervios. Y algo también que siempre se pregunta, que Recalde pregunta mucho, pero esto creo que era más bien para Anato 2, si mal no estoy. Pero de igual forma no está mal saber. Nosotros, bueno, van a ver ustedes después, que hay músculos, bueno, son 3 músculos que se llaman escalenos, ¿sí? Y están así, anterior, medio, posterior, ¿sí? Acá vemos el escaleno medio y el anterior, que de hecho estos son los que relativamente más importan por las estructuras que están relacionadas con ella, ¿sí? Y esto se pregunta en examen, se pregunta en entrega, entonces no está de más saber. Bueno, como ya está escrito acá, entre el escaleno medio y anterior vamos a tener los troncos primarios del plexo braquial y también a la arteria subclavia. Pero por delante del escaleno anterior le tenemos a la vena subclavia. ¿Sí? Y eso es importante saber porque se pregunta. Y algo que debía agregar después cuando tengamos que pasar, este triángulo entre el medio, bueno, idealmente un triángulo, entre el medio y el anterior se llama triángulo interescalénico, ¿sí? Y que me acuerdo que nos preguntaron una vez en un examen y acá había nosotros teníamos en mente solamente, o sea, yo al menos, solamente 2 elementos que eran los troncos primarios y la arteria subclavia. Y como que no podía citar 3 cosas, me faltaba uno. Y había sido, lo que falta acá es el nervio frénico. Sí, que vamos a ver un poco más adelante. O sea, los 3 elementos que vamos a encontrar en el triángulo interescalénico son los troncos primarios del plexo braquial, arteria subclavia y el nervio frénico. ¿Puedo seguir nomás? ¿Puedes volver a la diapositiva anterior? La mano caída. ¿Cuál eran los que, o sea, cuál parte de la mano era la que estaba afectada? Acá. Ahí. Sí, gracias. Sí, háganse, o sea, tipo, miren su mano y acuérdense de que el nervio cubital es para la parte medial. Por eso es de que sería más o menos el meñique y el cuarto dedo, que me estoy viendo su nombre ahora. Anular. El anular es por eso lo que está medio, ¿cómo digo? Como en garra, así como dice su nombre, ¿sí?
porque sería la parte más medial, vamos a decir. Por eso es importante ubicarse y qué nervio recorre en qué parte, en este caso del brazo, antebrazo y la mano. ¿Sí? La Sí. mano de predicador es porque tenemos una lesión en el nervio mediano que básicamente controla los músculos, como dice su nombre, de la parte media hacia lateral, pero hasta cierto punto nomás. ¿Sí? Así como, si se dan cuenta, marca luego la zona que sería más roja, es la que está inervada por este nervio. ¿Sí? Porque o sea, van a ver después de que dijimos de que el nervio radial nacía del tronco secundario posterior, ¿sí? Y, o sea, va a ser posterior y también hacia lateral. Por eso marca en la mano caída como que es hacia el dorso de la mano, ¿sí? Si se dan cuenta por la imagen. Ya, gracias. ¿Siguen ahí? ¿Sí? Sí. Ok, ok. ¿Esto quedó claro? ¿Esta imagen? Sí, Ok. Una pregunta. Sí, Con respecto a la mano del predicador, eso es porque no se puede flexionar, ¿verdad? O sea, sí, está intentando flexionar la mano completa, pero no puede flexionar justamente esos dedos porque están afectados por el nervio mediano, por ejemplo. sí, exactamente. Y por eso en ese caso, lo que está inervado por el cubital, ustedes ven de que sí pudo flexionar. Ya, ya, ya. Que en mano en garra están afectados eso. Ya, ya, gracias. ¿Sí? sí, compañero. ¿Paso nomás? Sí. Ok. Bien. Y esta es otra imagen para poder ubicarse en lo que ya dijimos anteriormente. Estos músculos son los escalenos. Este de acá es el anterior, este es el medio y acá está el posterior. Y entre este y este pasan los troncos primarios del plexo braquial y la arteria subclavia. Y por delante del anterior pasa la vena subclavia. ¿Sí? Y acá está lo que dijimos, que porque la arteria axilar es la rama, o sea, es la continuación de la arteria subclavia, que van a ver que por debajo de la clavícula ahí cambia de nombre, ¿sí? Al pasar. Y después pasa entre los troncos secundarios del plexo braquial y a partir de ahí en el borde inferior del pectoral menor o del redondo mayor también, porque son dos límites que se consideran como para tomar desde acá, es arteria braquial o humeral, a partir de ahí cambia el nombre. ¿Sí? Y después también algo que realmente no suelen preguntar mucho, o sea, mencionan nomás así, vamos a decir, como un dato, pero eso no le quita importancia, obviamente. O sea, siempre acá lo más resaltante del plexo cervical que siempre mencionan y que sí preguntan es sobre el nervio frénico, que mencionamos hace rato que estaba en el triángulo interescalénico. Pero lo que hay que saber es de que el plexo cervical se divide en superficial y en profundo. ¿Sí? El superficial contribuye a inervación sensitiva junto al trigémino, que el trigémino saben, o sea, o van a estudiar para saber, que es el que se encarga de la inervación sensitiva de la cara. ¿Sí? Y el profundo es para inervación motora de los músculos anterolaterales. Y lo más importante,
acá es este nervio que está acá, nervio frénico que proviene de C4. Y si les preguntan de qué raíz es el nervio frénico, tienen que poner solamente C4. ¿Sí? No la demás porque recade no les va a dar. Bien. Esto sería las ramas del plexo cervical superficial, estas que están acá. Y eso, o sea, es nada más para mostrar esto, ¿verdad? No suelen preguntar esto. En las clases casi ni mencionan tampoco. Lo que sí o sí que ya les dije deben saber es lo del nervio frénico. Sí o sí. ¿Por qué? Porque el control del el diafragma, acá escribí diafragma, que básicamente es el principal músculo de la respiración. ¿Sí? Y acá también una imagen en lo que lo verde es el plexo cervical profundo y lo amarillo sería el plexo cervical superficial. Un esquema más también, en el cual siempre, así lo más resaltante, lo que suelen preguntar siempre y lo que deben saber sí o sí es esto. Que el nervio frénico proviene de la raíz de C4 y es rama del plexo cervical profundo. ¿Sí? Con que sepan que hay superficial y profundo, se van a poder defender bien. Ya. Y eso sería todo. No sé si hay alguna consulta o Martín quiere agregar algo. Creo que ya está todo. O sea, si nadie más tiene ninguna consulta, para mí ya está bien. Martín, yo Y tengo una duda. sí, ¿Será que puedes poner la imagen del cadáver, por favor? Sí. El nervio torácico largo en este no se muestra, ¿verdad? No. Ok, esa nomás era mi pregunta, porque ok. creí que estaba, no sé, estaba medio camuflado entre músculos y se iba por la parte posterior, pero Ajá. siempre entonces se ve. Sí, esa así en el, o sea, siempre que tenga, si tiene ese rato, si el cadáver tiene ese rato, va a estar. Ok, Porque suelen gracias. dejarlo, siempre que se vea bien las estructuras, más todavía si son estructuras así muy finas como algunos nervios, sí o sí dejan, sí o sí. Ok, gracias. Ustedes ven que ya están dando un miembro superior, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte están? Y ahora radio, cúbito, mano. Ah, claro, o sea, esta parte ya dieron todo, ¿verdad? Sí. Bueno, y le hablaron de la horquilla, de la arteria axilar, o nervio mediano. Yo no escuché nada de eso. Ah, bueno, esa es otra relación que es bastante importante y buena, ¿verdad? Para ubicarla al nervio mediano, ¿verdad? O la arteria axilar. Porque, como ven en la imagen, ¿verdad? Marcos le había hablado de la relación, ¿verdad? Y sabemos que para la formación de los nervios, del nervio mediano, ¿verdad? Eh, se da a través de las ramas bueno, del tronco primario superior, medio e inferior, ¿verdad? Y eso va a formar como una horquilla, como pueden ver ahí en la imagen. No sé si Marco puedes señalar. Y ahí va a pasar la arteria axilar, ¿verdad? Es nada más para tener en cuenta en la parte del morgue. Sí, se forma luego como una horquilla, ¿verdad? Como dice su nombre. Le puedo mostrar también acá, ¿verdad? Voy a presentar un flash a la pantalla. Le voy a mostrar la morgue virtual esta que tengo. A ver. eh, acá está. No sé si se ve bien. Mira, se puede ver, ¿sabes? Sí, Bueno, esto es lo que estaba explicando Marco hace rato, sí. Para que tengan en la parte de anato como relación, sí. Tenemos las ramas, ¿verdad? Acá tenemos el nervio mediano
¿verdad? Y esta es la horquilla del nervio mediano, ¿sí? Nada más para que tengan como en cuenta al momento de buscar en la memoria y todo eso, sí. La verdad que siempre, a mí por lo menos siempre me ayudó. Y ahí van a poder ubicarle, por ejemplo, el cubital y bueno, el radial a este nivel, ahora que luego se va a través del canal de torsión, ¿sí? En la parte posterior. Y eso, nada más. Bueno, ¿qué tal? Creo que Hola, ¿qué tal? Padito. está el doctor. ¿Cómo están? Le voy a decir algunas cosas importantes, ¿verdad? Eh, Sobre todo cosas que le van a servir, ¿verdad? Eso, para neuroanatomía y para que le motive un poquitito más a leer sobre médula, plexo braquial, ¿verdad? Cuando van a leer médula espinal, lo primero que deben saber de médula espinal no es médula espinal, sino que tienen que saber primero contenido raquídeo, ¿no? Continente raquídeo para saber el contenido. Una vez que ustedes sepan bien el continente raquídeo, o sea, las vértebras, cómo se distribuyen, las cervicales, cuáles son las características, que hay 7 cervicales, ¿verdad? Las 12 torácicas o dorsales, las 5 lumbares, ¿verdad? Las 5 sacras fusionadas, las 4 o 5 cosijas fusionadas. Una vez que ustedes sepan bien cómo están distribuidas, por qué la apófisis espinosa en la cervical número 1 no existe, por qué hay apófisis odontoides en la cervical número 2, ¿verdad? En el axis, por qué las vértebras cervicales tienen agujero transverso, cuál es la importancia, qué pasa por ahí, ¿verdad? Tienen que saber qué pasa por ahí la arteria vertebral y el nervio vertebral. Todas esas cuestiones, esos detalles son muy importantes antes de empezar a estudiar médula. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada nivel vertebral varía, ¿verdad? Varía la relación, ¿verdad? A mí no me preocuparía, por ejemplo, si yo tengo una cirugía, no tengo ningún problema, no hay arteria vertebral que tengo que atender cuando voy a entrar en un abordaje para la región dorsal, ¿verdad? Pero en la región cervical sí tengo que atender muchísimo, porque ahí nomás está la arteria vertebral. Y es una arteria que vos tocas, sangra muchísimo, difícil de coagular, ¿verdad? Entonces son detalles muy importantes. ¿Y qué pasa si yo lesiono la arteria vertebral? La arteria vertebral entra nada más y nada menos que al foramen magno, ¿verdad? Que está en el hueso occipital. Eso ingresa al cráneo, se une con la otra arteria vertebral del otro lado y forma un tronco que es muy importante, que es el tronco basilar. Nada más y nada menos, eso le da la irrigación a mi tronco encefálico, que es el tronco encefálico, es el alma de la persona. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Entonces, al ser el alma de la persona, me imagino que debe controlar algo importante, ¿verdad? Entonces, eso controla, ahí se encuentra el centro respiratorio, o sea, básicamente ese es el switch de on-off, ¿verdad? De la respiración. Si eso falla, yo dejo de respirar, así de simple. Si dejo de respirar, dejo de circular sangre. Si dejo de circular sangre, te morís, así. Entonces, ahí se encuentra el centro de la respiración, se encuentra el control del ritmo cardíaco y el control de la presión arterial, o sea, las dos cosas básicas que yo necesito para vivir, respirar y que mi sangre circule. Entonces, el tronco encefálico está irrigado por la arteria basilar, que vino de la unión vertebrales, de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales vienen metidas dentro del agujero transverso que están en las vértebras cervicales, ¿verdad? Y vienen a su vez de la arteria subclavia, que a la derecha sale del tronco brachiocefálico y a la izquierda sale directo del callado de la aorta. O sea, son cuestiones así que es una volada de mente, si hay que te poner a pensar desde el origen de las cosas. Y es por eso que anatomía, neuroanatomía da re gusto, porque no es memoria, ¿verdad? Por más de que mucha gente diga que sí es memoria. El que estudia de memoria no estudia, así de simple es, ¿verdad? Y el que estudia entendiendo, sí, realmente es alguien que estudia. Porque si vos te pones a estudiar de memoria nomás cuántas vértebras cervicales hay, bueno, fácil, sabes que hay 7 y ya está. Pero si vos te pones a estudiar en el trasfondo y entendés por qué hay 7 vértebras cervicales, ¿verdad? Eso fue al azar nomás, ¿no? ¿Entendés? Así. ¿Y por qué tiene un agujero transverso? ¿Por qué? ¿Qué pasa por acá? Tiene su importancia, ¿verdad?
por qué tiene una lordosis normalmente la región cervical y por qué no una cifosis, ¿verdad? O sea, son cuestiones así, ¿verdad? Que tienen que preguntarse, ¿verdad? Todo lo que lean, sobre todo en neuroanatomía, tiene su porqué, ¿verdad? Tiene su porqué. Por más de que sea el área menos estudiada de la anatomía, ¿verdad? En el sentido de que hay muchísimas cosas todavía por descubrir, sobre todo en la parte funcional fisiológica, ¿verdad? Entonces, imagínense todo lo importante, toda la importancia que tiene el continente raquídeo nomás, ¿verdad? Y una vez que sepan todo eso, ¿verdad? Y por qué en las regiones cervicales, dorsales, varía el diámetro del conducto raquídeo, ¿verdad? Y el agujero vertebral, que es más circular, ¿verdad? Que es más triangular en ciertas regiones. Y por qué las apófisis espinosas son horizontales en algunas regiones, son más verticales, ¿verdad? Todo eso va de acuerdo a la biomecánica de la columna vertebral, ¿verdad? Y eso otra vez se traduce en todas nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? En todas nuestras actividades cotidianas. El motivo de consulta más frecuente en neurocirugía es el dolor lumbar, la lumbalgia, ¿sí? Ese es el motivo frecuente de consulta más frecuente en neurocirugía, es la lumbalgia, el dolor